Ahora, muchas gracias a la organización por invitarme, especialmente, bueno, porque yo creo que voy a dar una visión desde la psiquiatría de trinchera. Me refiero a que yo ni soy jefe de servicio, ni soy la persona que va hablando de grandes metaanálisis, ni de... Voy a hablar de los niños y de los adolescentes que veo día a día en mi centro de salud mental. Y un poco del análisis que yo hago de lo que ha pasado y de lo que está pasando, qué es lo que nos llega, para que tengáis un poco la perspectiva también desde el lado de los servicios de salud mental. En Madrid se organiza la asistencia sanitaria en salud mental y con centros de salud mental de distrito que pertenecen varios de ellos a gerencias hospitalarias actualmente, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que sucede en los hospitales o en las unidades específicas que puede haber de TCA o de trastorno de personalidad o en las hospitalizaciones de agudos, en el centro de salud mental tenemos el abanico, digamos, completo de todos los tipos de demandas de cuadros clínicos, con todos los niveles de gravedad, desde los más graves y complejos, esquizofrenias de inicio precoz o muy precoz, psicosis infantiles, cuadros afectivos graves, autismos, anorexias, neurosis graves, también cuadros de expresión conductual muy disruptivos en chavales de familias convencionales o de familias multiproblemáticas, hasta también, en el otro extremo, cuadros leves, en ocasiones difíciles de diferenciar de las variadas conductas no normativas que son tan frecuentes en la infancia y en la adolescencia. Entonces, el filtro de lo que es susceptible de tratamiento por parte de nosotros lo hacen los médicos de atención primaria, con los que, claro, se hace necesario un diálogo constante para discriminar qué demandas son las que los profesionales de salud mental debemos atender para tratar de ordenar qué es psicopatología y qué es un malestar subjetivo que debe ser atendido por otros recursos. Cuando Purificación Yanquet me invitó a participar aquí, el programa se llamaba Salud Mental en el ámbito educativo, y he visto hoy, me ha sorprendido gratamente que han cambiado el título y han puesto Bienestar emocional en el ámbito educativo. Y creo que esa es una cuestión absolutamente que es necesario que distingamos, ¿vale? ¿Qué es problema de salud mental y qué es un malestar, un sufrimiento subjetivo intenso y que puede ser muy alarmante, pero que se debe tratar de otra manera? Me ha gustado muchísimo toda la jornada, me parece que se han dicho cosas que vais a escuchar en lo que yo voy a decir, y es muy importante que las compartamos y luego las iré subrayando, ¿vale? Porque, claro, por ejemplo, pediatría nos derivaba al principio demandas de tratamiento, de valorar niños porque los padres se iban a separar. Momentos de crisis familiar, duelos o adolescencias difíciles pero no patológicas, ¿no? Problemáticas que no deberían de llegar a los servicios de salud, sino a otros dispositivos, como por ejemplo en Madrid hay ahora centros de atención a familias donde se realiza asesoramiento, mediación, recomendaciones para este tipo de problemas. Tampoco deberíamos atender valoraciones por fracasos escolares o problemas de aprendizaje que competen a los servicios educativos, a las orientaciones escolares, a orientación escolar, aunque siempre ofrecemos que nos deriven estos casos si tras la valoración psicopedagógica los profesionales de los servicios educativos consideran que hay factores psicopatológicos en la base del mal rendimiento académico o escolar. Tampoco las valoraciones de negligencia y maltrato o abuso hacia los niños que competen a los servicios sociales y de protección a la infancia deberían de llegarnos, como muchas veces que yo miro, porque soy la coordinadora del equipo, los volantes preferentes. Pediatría nos manda pues, abuso o maltrato intrafamiliar o tal. Es verdad que eso puede dejar una marca y puede ser necesario intervenir, pero preferente es decirle a ese adulto que no maltrate al niño, no poner al niño en tratamiento psiquiátrico, ¿vale? Hay que distinguir qué es lo que nos está agobiando. Lo que nos está agobiando no es que tengamos que enseguida nombrarle como un caso psiquiátrico al pequeño, ¿vale? Sí, hay preferencia, pero no para sanidad.
Estas cosas son muy importantes distinguirlas porque luego cada uno tiene que hacer su trabajo, que es el que sabe hacer, por otro lado. Entonces, lógicamente, nosotros vemos, como psiquiatras o psicólogos clínicos, detectamos muchas veces estas situaciones que provocan sintomatología a los niños y entonces tenemos que intervenir. Pero es fundamental compartimentar el trabajo, porque además la compartimentación, servicios de salud, servicios educativos y servicios sociales, por poner solo 3 de los grandes que tenemos que coordinarnos, solo es posible de forma relativa, porque en muchos casos, sobre todo en los casos más complejos, se necesita la intervención de varios recursos que formen una red asistencial coordinada, esto se ha dicho, por lo que, claro, la coordinación es una tarea muy relevante en nuestra filosofía de trabajo como servicio de atención comunitaria. Y una condición imprescindible de la coordinación es la sectorización de la atención, es decir, que los niños de un distrito que atiende un centro de salud mental de la zona sean niños que estén empadronados en la zona para que los servicios sociales sean los de esa zona y estén escolarizados más o menos por esa zona para que los orientadores sean con los que habitualmente nosotros tenemos vía abierta de comunicación. Bueno, entonces, voy a enmarcar durante un pequeño párrafo la época en la que vivimos, porque yo creo que es importante tener en cuenta qué es lo que la sociedad imprime en los niños para que luego veamos las psicopatologías o las sintomatologías o las fenomenologías, sin ser psicopatología, que vemos. O sea, la humanidad siempre había confiado en que todo mejoraría en el futuro. Se pensaba siempre que el futuro iba a ser mejor, más próspero, más amable y cómodo. La historia así lo había demostrado con el progreso de la tecnología y de las condiciones de vida desde la edad de piedra, ¿no? La humanidad había hecho del planeta un mundo cada vez más domesticado y había sabido extraer de la naturaleza, con el avance de la tecnología, todo aquello que cubría las necesidades de la especie. Cada individuo trabajaba o estudiaba para lograr un futuro personal mejor que su presente. Pero a partir de los años 70 del siglo XX, esta confianza se trunca, esta confianza de que el futuro mejorará, ¿no? En una característica de la posmodernidad que quizás es consecuencia de la caída de las verdades previas y de los grandes relatos que definían a la edad moderna. Es el tiempo ahora de la desmitificación, de la desacralización de todo poder, de la desconfianza en todo, cuando ya el progreso, que la modernidad creyó infinito, debe reconocer los límites medioambientales, éticos y sociales, ¿no? En el plano de los valores es la caída de todos los imperativos categóricos que construyeron la fe o las certezas, ¿no?, que se tenían. Es el derrumbe de los ídolos, que se expresa en la pérdida de la legitimidad de instituciones, partidos, líderes políticos, religiosos, la figura del rol del profesor, probablemente, el rol del padre. En resumen, de todo aquello que durante siglos habíamos considerado lo absoluto. Ahora, el ideal colectivo es un imperativo de ser feliz, que el capitalismo tardío promete alcanzar vía el consumo. Usted, si consume, puede ser feliz, ¿no? Todos los días estamos bombardeados con la publicidad que nos dice: si compras esto serás bello, si compras este coche serás potente, en fin. Entonces, sobre esto, el siglo XXI trae 4 grandes tendencias globales que afectan a los niños como a toda la sociedad, que son el calentamiento global, los desplazamientos forzosos, ¿no?, las inmigraciones forzosas, el aumento del individualismo y las nuevas tecnologías. Las 3 primeras abocan al pesimismo: el calentamiento global, las migraciones. Y la cuarta, la tecnología, también la vivimos como algo que puede quitarnos el trabajo, desnaturalizar los vínculos y volver adictos a nuestros niños. Entonces, los jóvenes, los niños y los adolescentes, que son los que más proyectan su vida en el futuro, si en el sentir de la sociedad el futuro no puede sino empeorar, ¿qué efectos sintomáticos tiene esto en ellos? Hay efectos colectivos a los que me voy a referir, porque más allá de la existencia de trastornos mentales graves, espontáneos o llamémoslo endógenos,
de los individuos que se mantienen más o menos en las prevalencias previas, más o menos estables, observamos una oleada epidémica de ciertas fenomenologías en directa relación con este pesimismo hacia lo que el futuro nos ofrece. No es de extrañar que los adolescentes se desencanten temiendo que sus esfuerzos no les sirvan para llegar nunca a lo que no dejará de ser un sueño. O peor aún, muchos dicen que no pueden siquiera soñar con el futuro, que no pueden imaginarse a sí mismos en el futuro. Me dicen en consulta muchos, no tengo futuro, tengo que vivir solo el presente. Un niño o un joven desencantado pierde algo de la esencia de la juventud. Ese desencanto hace que antes de tiempo abandone las insignias que en la edad juvenil se espera que enarbole, ¿no? Sería esperable que los jóvenes trabajaran para construir su futuro, siguieran los pasos de las generaciones que les precedieron o los contestaran, ¿no? Luchando por otros nuevos, otros ideales, pero que les mereciera la pena luchar, ¿no? Pero los síntomas que nos traen son un eco de esa desesperanza y falta de futuro. Síntomas como la búsqueda de la satisfacción inmediata en el presente, que si no se da lleva a sufrimiento y expresiones de frustración desbordadas, incapaces de dialectizarla, ¿no? En la frustración con palabras, falta de planificación de un futuro que no sienten que esté en sus manos, por no hablar del sentimiento que transmiten muchos de nuestros pacientes adolescentes de que esta vida no merece ser vivida. Quizás cuando uno lo pasa mal, la expectativa de que la situación mejore ayuda a luchar. Pero si esa expectativa no existe, nos encontramos con mucha frecuencia ideas de muerte, incluso tentativas de suicidio. Y sobre esto llegó la pandemia y el confinamiento. ¿Y qué hemos aprendido? Porque hemos aprendido muchas cosas. En primer lugar, que somos vulnerables. Nos hemos reencontrado con este aspecto de la condición humana, la vulnerabilidad. La realidad nos ha recordado que todos los seres humanos somos frágiles, necesitados e incompletos. Ahora, unos fueron más vulnerables que otros. El confinamiento demostró que algunos sufrieron más que otros. Ahora Cristina Abad decía, ¿no? Los factores de riesgo, desestructuración familiar, desarraigo sociocultural, violencia. Si uno tenía que estar confinado en una casa de 50 metros cuadrados con luz eléctrica, sin ventilación y luz natural, con una familia muy vulnerable, pues era peor que estar en la casa donde yo vivo, que tiene ventanales a los árboles y que yo me abría ahí mi ventana y me daba el sol. Entonces, bueno, eso por un lado, no todos somos igual de vulnerables. En relación a la edad, si físicamente los vulnerables fueron los mayores, los ancianos, desde el punto de vista psíquico, los vulnerables han sido los adolescentes. Y de entre ellos más las chicas. Si ha habido un incremento de los ingresos en unidades hospitalarias, si antes eran 6 de cada 10 eran chicas, ahora 8 de cada 10. Esta es la impresión durante 2020 y 2021. Hemos aprendido también que la pérdida de lazos comunitarios produce problemas de salud mental, lo que se demuestra porque tras del confinamiento general del inicio de la pandemia hemos asistido a una avalancha de casos, sobre todo de anorexia y de fenómenos autolesivos, que se han multiplicado por 4. Bueno, ponía una estadística antes alguna de las compañeras, también espeluznante, ¿no? Las barras han subido de las autolesiones de forma exponencial. Bueno, sin embargo, me parece que hemos recibido demandas, la salud mental ha incrementado la demanda de atención muchísimo, pero no solo en número, sino en nivel de gravedad, en cronicidad, absentismos escolares larguísimos, aislamientos en casa de niños que pasan meses dentro de casa. Bueno, yo creo que se ha evidenciado un problema estructural de la sociedad contemporánea que se ha acelerado por las circunstancias de la restricción obligada de los lazos comunitarios, efecto del confinamiento pandémico. Se han precarizado las instituciones comunitarias, la familia, la escuela, la atención primaria de salud, los servicios de proximidad, las redes informales de apoyo, las redes sociales tradicionales, que eran las que sostenían a las poblaciones vulnerables, a los ancianos y a los muy jóvenes. La pandemia ha sido un espejo de aumento, que ha reflejado la crisis de nuestra sociedad y que desde que se inició
ha resaltado con más fuerza los trastornos que ya observábamos antes. Y en particular asistimos al daño que el confinamiento ha hecho a las mujeres adolescentes, que ponen el cuerpo y la imagen de como campo de batalla de un conflicto subjetivo intensificado por la comparación con las otras retocadas de las redes sociales. Si para cualquiera es difícil estar solo, para el adolescente lo es mucho más, estar aislado, estar separado de los iguales. Porque una de las principales tareas de la adolescencia es despegar del entorno de la familia a ese mundo extrafamiliar que se experimenta a través de la relación con los iguales. Entonces, las redes sociales digitales pueden ofrecer una ventana a ese mundo extrafamiliar, lo que ha resultado una interesantísima herramienta, ¿no?, cuando estábamos todos confinados. Pero también después suponen un apoyo, allí pueden encontrar gente que sintonice con sus gustos, con sus aficiones, también para gente que vive con difícil acceso a los pares, ¿no?, en el mundo rural o que no pueden salir de casa por lo que sea, ¿no? Sin embargo, ese uso beneficioso de la tecnología digital para la comunicación activa con los demás hay que distinguirlo del uso pasivo que supone ir pasando indefinidamente por contenidos y por imágenes, exponiendo al adolescente desarmado por la precariedad de los lazos sociales sostenedores de la vida cotidiana a imágenes retocadas de felicidad, belleza o perfección que le confrontan todavía más con las propias fallas y que le hacen sentir todavía más solo o sola. El sentimiento de pertenencia a un colectivo permite al adolescente buscar identificaciones diferentes de las identificaciones familiares que previamente en la infancia le habían servido, pero que en ese momento caen. Y encontrarse con el grupo de pares en los espacios exclusivos de la edad ha sido la forma de abrirse a ese mundo extrafamiliar. Los ritos de paso de etapas, sin embargo, van desapareciendo y esto se ha acentuado más, pues, exageradamente, en el confinamiento. Muchos de los adolescentes durante el confinamiento perdieron totalmente los ritos, los rituales, la ritmicidad, por ejemplo, en el sueño y en la comida. Desplazaron el patrón de sueño, quedándose despiertos y activos en Internet hasta la madrugada, durmiendo por el día, rompiendo así toda posibilidad de compartir con la familia la mesa, el espacio, el tiempo. En Internet no se apaga nunca y entonces por la noche ya no implica un repliegue de la actividad. En una sociedad individualista y sin consignas generales, la autodeterminación se erige como la única que condiciona si uno se va a dormir o se queda conectado y en vigilia, ¿no? Encontramos muchas chicas con conductas anoréxicas que dicen que prefieren comer solas en su cuarto viendo series y lo que sorprende es que, de hecho, están haciéndolo así desde hace mucho tiempo sin que la familia haya reclamado suficientemente el espacio común de la mesa. Llegada la adolescencia, si el sujeto no tiene un ritual simbólico al que agarrarse para saber cuál es el siguiente paso a dar, en su obligada autodeterminación, huérfana de consignas, observamos que muchas veces se da uno de estos dos extremos. Yo me lo encuentro con frecuencia, ¿no? O bien se inhiben y repliegan en su habitación, huyendo con pavor de la eclosión de la experimentación en los compañeros, y refugiándose en relaciones exclusivas a través de la pantalla, o en el otro extremo, dejándose llevar por el grupo de iguales, lanzándose a la experimentación sin límite y sin otra razón que porque los demás lo hacen, con el riesgo que eso supone. Los padres, tanto en la inhibición, en el repliegue en la habitación, como en el otro caso, de la experimentación a tumba abierta, asisten al fenómeno y se encuentran inermes, perdidos sin la seguridad que permitían concepciones más colectivas de cómo acompañar y educar, qué esperar de una determinada edad. No entienden que con todo lo que les han dado, los hijos, las hijas, no les correspondan y no sean felices, y entran en la rueda de comprarles felicidades de mercado. Cuando finalmente no se consigue revertir la desmotivación hacia el proyecto de estudios, el tedio, el aburrimiento, el desistimiento vital en sus diversas formas, que luego las etiquetamos nosotros de TDA, de depresión, se entran en conductas que lo intentan atajar de manera disfuncional. Transgresiones, autolesiones, anorexias, consumos de sustancias o de tecnología de forma evasiva o abusiva. Entonces los padres recurren a la ciencia. Acuden a las consultas en un acto de consumo que exige encontrar el diagnóstico y el tratamiento eficaz.
como si la complejidad de los factores condicionantes se pudiera desvanecer con un juicio clínico y con un tratamiento estándar o incluso una pastilla que venden en la farmacia. ¿Qué nos piden? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿De qué sufren los padres? ¿Sufren de que los niños sufren o sufren a veces de que los niños no sufren? Nos consultan padres pidiéndonos que nos ocupemos de hijos que no lo demandan. Hijos que no se preocupan por estudiar, que no se responsabilizan de sus conductas, que no cumplen con el ideal o que buscan soluciones fallidas en sí mismas muy patológicas, pero a las que no quieren renunciar. Soluciones como aislarse cuando deberían salir, encerrándose en casa, yo os decía, para jugar a videojuegos sin pausa, o dejar de comer cuando deben de crecer, o comer compulsivamente cuando tienen sobrepeso y deberían de cuidar eso, ¿no? Autolesionarse cuando deberían empezar a cuidar su propio cuerpo, ellos. Y esto los hijos y las hijas lo hacen paradójicamente encolerizados por el hecho de que los padres se ocupen de ellos, generalmente limitándoles. Estas expresiones sintomáticas, además, consiguen un efecto contrario al que los hijos conscientemente dicen buscar. Promueven que, con estas conductas disfuncionales, promueven que los padres se ciernan sobre ellos en una vigilancia y supervisión de la que dicen querer escapar, porque es la edad en la que uno quiere escapar, ¿no?, de los padres. Pero a más autolesiones encontrarán más vigilancia, a más anorexia, más alimento y a más consumo de tecnología, más prohibición. En este escenario, inserto en el marco de una sociedad que busca en la ciencia la solución a todos los malestares, los padres nos piden incluso suplir su criterio con el criterio profesional. Doctora, ¿debo dejarle salir a la tal hora de la noche? ¿Puedo darle la videoconsola? ¿Debo comprarle un móvil? Son criterios de los padres, yo se lo devuelvo. Usted es su familia, usted sabrá si es suficientemente responsable para que salga de noche y vuelva a su bien, si se cuida o no, o tiene usted que tenerlo en casa observado. Pero están desarbolados completamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las demandas que nos encontramos con más frecuencia? Voy a hablar primero de la edad escolar y luego de la adolescencia. Respecto de la edad escolar, los padres sufren de que sus hijos no rinden como deberían en la escuela, de que no se concentran. En la sociedad del rendimiento, todos los cuadros psiquiátricos en niños escolares quedan condicionados por el ideal del hijo que rinde, ideal que puede verse frustrado fácilmente por cualquier sintomatología. Ante la falta de rendimiento, las razones que antes se valoraban en primer lugar se niegan. Ahora se piensa lo primero en la posibilidad del TDAH, curable con pastillas. Es difícil aceptar para muchos padres que ciertos niños tengan problemas de aprendizaje, que incluso tengan una capacidad intelectual disarmónica o precaria. En suma, muchos tienen razones para no rendir, pero los adultos acuden demandando una solución médica porque todas esas razones les señalan la falla del niño ideal. Y como usuarios, consumidores de salud, demandan un tratamiento que mejore ese rendimiento mermado, en la expectativa creada por la sociedad contemporánea de que se puede consumir el tratamiento, sea psicoterapia o sea fármaco, que solvente cualquier falla. Cuando tenemos un paciente con un problema de aprendizaje o incluso una limitación intelectual, sorprendentemente cuesta que cada curso los profesores consideren este factor fundamental en el desenvolvimiento del niño. Es como si el significante TDAH todo lo envolviera y se apelara a él para explicar todos los problemas. Esto se agrava desde que aportar un diagnóstico de TDAH permite implementar privilegios educativos, más tiempo en los exámenes, por ejemplo, lo que ha provocado un aumento de derivaciones a nuestros servicios de salud mental para conseguir un informe con este diagnóstico. Circunstancias muy diversas se califican de TDAH: desmotivación escolar, conductas disruptivas derivadas de crianzas desordenadas, pero también lo contrario, niños introvertidos, pensativos y ensimismados, capacidades cognitivas bajas, ansiedad que se interpreta como hiperactividad. El constructo TDAH viene a subsumir las fallas del niño ideal de la sociedad posmoderna. El niño que no rinde suficientemente, que no obedece suficientemente, que no se adapta a los escenarios sedentarios, que no comparte objetivos con los adultos, que no está motivado, que no desea lo mismo que ellos. Habría que plantearnos como adultos qué hacemos que no sabemos transmitir ese deseo, ¿no? De que hay que tener una profesión en el futuro y hay que estudiar para ello, hay que entretenerse leyendo, no sabemos transmitirlo. En cuanto a los adolescentes, la mirada adulta poco acogedora y flexible interpreta fácilmente la variada fenomenología adolescente como sintomatología.
Las características clínicas de los adolescentes que atendemos recuerdan de muchas maneras de los adolescentes en general, que atendemos incluso desde las instituciones educativas. Tienen unas características que recuerdan de muchas maneras a los pacientes considerados trastorno de la personalidad límite. La extrema sensibilidad a la crítica y al rechazo, las manifestaciones de ira y de rabia, las demandas de atención, la intolerancia a la soledad, la impulsividad, la necesidad de ser valorado y de sentirse dominante sobre el otro, la fragilidad de la identidad, son cosas propias de la adolescencia. Sin embargo, este funcionamiento intrapsíquico del adolescente no es en la mayoría de los casos un verdadero trastorno límite de la personalidad y se diluye con el tiempo. Como recuerda Jaume Funes, hablando de las posibilidades de la intervención en la escuela, él dice: en cuanto tenemos posibilidad de ejercer la paciencia y la esperanza permaneciendo al lado del adolescente, comprobamos muchas veces que todo es provisional y todo puede acabar siendo diferente. Esto se ha dicho a lo largo de la jornada: permanecer al lado del adolescente, acompañar, ofrecer la presencia, la potencia que tiene el rol, se ha dicho, del profesor, ¿no? Que el propio profesor no confía en ella. Yo creo que a los profesores hay que darles la seguridad de que tienen mucho en su mano, están deslegitimizados, porque la propia institución educativa se ha deslegitimizado y entonces la autoridad viene de que te nombren, ¿no?, como persona de autoridad. Y yo creo que hay que, sobre todo, yo me quedaría de la jornada, que hay que ayudar a los docentes. O sea, son personas valiosas y se les ha socavado esa confianza de que lo son. Y en la medida en la que ellos puedan recuperar eso y se les reconozca, podrán estar al lado de los chavales sin huir, porque si les damos más cometidos y más protocolos y más cosas a hacer, lo que haces es abrumarles y lo que hay que hacer es todo lo contrario, ¿no? Sostenerles y ayudarles a recuperar esa confianza, ¿no?, de que pueden ser personas que salven la vida, se ha dicho aquí antes, ¿no?, algún chaval, porque se sintió escuchado, porque se sintió apoyado, porque se sintió acompañado. Bueno, el fenómeno de las autolesiones. Ahí hemos visto, ¿no?, la subida exponencial de casos en todas las escuelas. El fenómeno epidémico de surgimiento como tal no hace más de un par de décadas. Yo cuando hice la residencia, que terminé en el año 2000, solamente se autolesionaban los adultos con trastorno límite de personalidad o las personas que querían suicidarse. Y luego empezó la epidemia. Debemos interpretarlo no solo en clave psiquiátrica, sino sociológica. Ahí habéis visto las cifras. Yo tengo aquí alguna de 2014 que estimaba que más del 27% de los adolescentes europeos se habían infligido autolesiones al menos alguna vez en su vida. Y específicamente en cuanto a la autolesión no suicida, se había observado un aumento de su incidencia ya en 2014. Y esto ha seguido a partir de 2020, el confinamiento ha hecho así. O sea, yo tengo alguna referencia bibliográfica del 58% en muestras clínicas, pero por ahí se andará. No todas las autolesiones, hay que tener en cuenta, son exponente de psicopatología. Tal y como lo explican los propios pacientes, la autolesión no suicida, generalmente en forma de cortes superficiales autoinfligidos en la piel, se realiza con el objetivo de aliviar de forma inmediata malestares propios de la adolescencia, como son la rabia, la frustración, también la ansiedad o la culpa, por parte de adolescentes que tienen la vivencia de falta de apoyo social. Adolescentes que se sienten solos, a pesar de estar en un aula con un montón de gente. Pero solo deberíamos considerar síntomas de un trastorno cuando los ponemos en el contexto de un funcionamiento psíquico alterado. Lo que sí parece es que la autolesión es exponente de un cortocircuito pulsional que ataja eficaz, pero transitoriamente, un displacer intenso que se hace insoportable y para el que no se busca una salida dialectizada, una salida que incluya al otro, un diálogo con el otro.
¿Por qué? Porque pedir ayuda, pedir perdón, pedir compañía son exponentes de la falta, de la fragilidad o de la vulnerabilidad. Eso que está tan alejado del ideal colectivo, de ser feliz. Usted tiene que ser feliz, ¿no? Y si no estamos en el ideal, entendemos que estamos en falta y eso no nos gusta colgarlo en las redes sociales. No se quiere mostrar esa falta. Cuando uno pide, toda demanda, se dice desde el psicoanálisis, es una demanda de amor, ¿no? Si uno pide que vengas conmigo hoy a la plaza a darnos una vuelta, es una demanda de amor. Si uno pide acompañamiento, si uno pide ayuda, está mostrando la falta. Y eso no está de moda mostrarlo, ¿no? La autoeficacia inmediata está más de moda. Y luego lo que se muestra, e incluso se exhibe en redes sociales, es la autolesión. Pero en contraste hay un pudor extremo en mostrar que nos hacen falta a los demás, que somos incompletos. La epidemia de autolesiones es además una de las expresiones de la identificación colectiva, que los adolescentes tanto buscan y que se amplifica a gran escala con la conexión por las redes sociales. Lo que hemos confirmado con el aumento de casos tras la exposición excesiva a las redes sociales durante el confinamiento. Debemos promover una reflexión entonces más amplia sobre el fenómeno de la epidemia de autolesiones, que es desde luego contagioso, llamativo y para los adultos muy alarmante. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué podemos proponer? Quiero de todas formas subrayar que cuando hablo del fenómeno social y de que no hay psicopatología en toda autolesión, también tengo que subrayar que ha habido mucha psicopatología después del confinamiento. O sea que el adolescente que sufre puede sufrir por muchas cosas, pero también nos han desbordado casos graves de gente con depresiones melancólicas y con problemas de salud mental gravísimos, anorexias. Las instituciones se han percatado del naufragio de la población joven y están implementando medidas. Se abrieron camas de hospitalización psiquiátrica para el boom pospandémico de intentos de suicidio y anorexias graves que desbordaron nuestros servicios de urgencias. Los servicios educativos ponen en marcha protocolos antisuicidio. Sabemos que esto puede ser necesario, pero hay que actuar en los primeros eslabones de la cadena para evitar que los adolescentes lleguen a necesitar esos protocolos. Hay iniciativas, todas vuestras iniciativas, que además me parecen interesantísimas y absolutamente imprescindibles. El propio hospital en el que trabajo ha implementado un equipo de compañeros que han venido hoy a escucharos, de intervención en los coles para llevar la salud mental a la escuela. A mi modo de ver, de todas formas, no se trata de contratar psiquiatras en educación ni tampoco de dar competencias clínicas a los profesores, esto ya lo habéis dicho vosotros. Se trata de dotar a los equipos de orientación con orientadores y a los equipos de salud mental con clínicos, lo suficientemente como para que podamos hablar, porque estamos metidos ahí en el trabajo y no tenemos ningún segundo para coordinarnos. Y hay que organizar la red asistencial de forma sectorizada para facilitar la coordinación entre recursos. Voy terminando, es muy tarde. No debemos atribuir entonces las dificultades y tensiones vitales entre la adolescencia y la escuela a trastornos mentales, aunque buena parte de esas tensiones comporten padecimiento psíquico. No hace falta ser clínico para estar sensibilizado ante el sufrimiento del otro, del alumno, del compañero, ofrecerse a escucharlo y acompañarlo. Hace falta tener tiempo y poder contrastar con los compañeros de salud mental si es necesario, porque en la discriminación de estas cuestiones la conversación entre profesionales de los dos ámbitos es muy fructífera. Hay que tener en cuenta que las demandas o los síntomas que tratamos en salud mental no son nunca unívocos, nunca un síntoma anoréxico o una autolesión tienen el mismo significado que otro. Aunque la fenomenología sea la misma, ni los condicionantes que han llevado a esa niña a rechazar la comida o a autolesionarse son los mismos que los de otra, ni hay que tratarlos de la misma manera. Cada paciente tiene una historia, una familia, una relación distinta con la comunidad en la que está inserto o de la que está descolgado. Y esto es lo que intentamos en la clínica, desentrañar el porqué de cada síntoma para ofrecer el tratamiento individualizado que cada uno necesita. O sea que lo propio de un clínico es escuchar la singularidad detrás del fenómeno colectivo. Pero cuando se habla de políticas asistenciales hemos de pensar en genérico. ¿Qué puede permitir esta valoración individualizada y la intervención coordinada? Pues sin duda el tiempo de los profesionales, es decir, dotación de recursos humanos.
Si los clínicos tuviéramos más tiempo, podríamos compartirlo con los servicios educativos, con los orientadores escolares, valorar los casos con el requerido detenimiento y considerar, antes decía alguna compañera, dice, claro, se detecta y luego en 15 días lo verán en salud mental. Y yo si tuviera la posibilidad de ver a los pacientes en 15 días, es que me daba con un canto en los dientes. O sea, yo recibo hoy un paciente que me está diciendo que se quiere suicidar y el hueco siguiente que tengo para verlo de forma programada es dentro de 2 meses. ¿Qué hago yo? Pues le digo, vente de todas formas, si me necesitas, vente. Y no tengo hueco, pero por supuesto que te voy a ver. Pero no tenemos tiempo, y menos para hablar con los compañeros de orientación escolar, que aún así nosotros lo hacemos porque nos parece fundamental. Pero es cuando te falla un paciente o entre paciente y paciente haciéndoles esperar. Entonces se necesita ese tiempo y ese diálogo para considerar la complejidad de los casos y las posibles soluciones que se pueden implementar desde los distintos contextos, individual, con el paciente, familiar o en la escuela. Entonces, considero que el trabajo de coordinación con servicios educativos y sociales es tan importante como la asistencia directa al paciente y a la familia. Tendría que establecerse una sistemática de encuentros, que la institución educativa, así como la sanitaria, estuvieran concienciadas de que este trabajo es indispensable, promoviendo que las agendas de los profesionales dispusieran de tiempo para las coordinaciones. O sea, que no sea una cosa voluntarista, porque Eva Rivas tiene una filosofía de trabajo y se cree lo de la atención en red coordinada a niños y adolescentes. No, que fuese así porque la institución lo tiene previsto. Una formación a los docentes sobre psicopatología, sobre el TDAH, sobre la anorexia, sobre las autolesiones, siempre es de interés, pero como base para establecer un debate interprofesional enriquecedor. A mí me pone los pelos de punta a veces lo de las charlillas en los institutos, porque hablar de TDAH en un instituto, luego vienen todos con el TDAH a consultar. Hablar de autolesiones, pues van a salir otras cuantas. La cosa tiene su miga, no se puede zanjar con que hay que hablar de las cosas. Por supuesto que hay que dar la palabra a los muchachos, pero no se puede ir de forma unidireccional a enseñarles lo que sabemos como clínicos sobre los trastornos mentales, porque ellos luego con eso hacen lo que sea, ¿vale? Y no siempre lo que hay que hacer. Hay que primero escucharles y luego ver qué se les dice, que se hagan las preguntas antes de dar respuestas, ¿vale? Y dar esa ocasión a que se hagan esas preguntas. Porque si no, es verdad lo que se ha dicho también, que lo van a buscar en Google, ¿no? Y la formación a los docentes tiene que ser un debate interprofesional enriquecedor en ambos sentidos. No se puede dar respuestas estereotipadas y genéricas que difícilmente se adecúan a lo que un paciente en particular necesita o un alumno en particular necesita. Hay que evitar la medicalización de todo. Somos profesionales complementarios y no debemos solapar nuestro trabajo. No se deberían inundar las consultas de salud mental de alumnos para lograr privilegios educativos que se deben conseguir en base a criterios pedagógicos y no clínicos, porque tanto si un niño tiene TDAH como si tiene trastorno del espectro autista, puede necesitar privilegios educativos o puede no necesitarlos. No es en función del diagnóstico que los necesita, es en función de su desempeño en la escuela. Y eso lo valora no un clínico, un orientador escolar. Son los docentes y los servicios de orientación los únicos que deberían valorar las necesidades educativas. Para terminar, y volviendo a la vulnerabilidad, tenemos que saber que ésta presenta un aspecto positivo, pues al ser compartida puede promover la relación humana de empatía y de solidaridad. El sufrimiento reconocido del otro en forma empática nos hace semejantes y nos humaniza. El sufrimiento de los docentes, de los profesionales, de los psiquiatras, o sea, yo cuando doy una sesión clínica me siento arropada por mis compañeros y eso me permite a seguir con el caso. No voy a dar la sesión clínica porque me luzca, porque me sé muy bien lo que hay que hacer. Voy a encontrar un poquito de empatía en los demás. Y lo mismo en la comunidad educativa, lo que decía, ¿no? Unos compañeros con otros, entre los profesores, entre el claustro, unos compañeros con otros entre los alumnos y entre docentes y alumnos. Los adolescentes buscan, en su conciencia de vulnerabilidad, reconocerse en la vulnerabilidad de los otros y eso les arropa y les ayuda. Y al contrario,
y hablo ahora también del bullying, el desconocimiento y la negación de la vulnerabilidad propia por parte de aquellos que quieren creerse invulnerables les lleva a cometer graves actos de deshumanización, pues no identifican como semejante la dignidad de los otros. En la pandemia se demostró que el altruismo ha sido uno de los aspectos más necesarios para enfrentar la vulnerabilidad, tarea imposible de abordar sin el apoyo de la comunidad. Por eso, crear espacios de comunidad creo que es la salida. Grupos de debate, como puede ser con los orientadores de mi zona, con los profes, o entre los adolescentes, que permitan compartir saberes y fragilidades, de profesionales y de adolescentes, grupos de ocio, grupos de autoayuda, lugares de encuentro dentro de las escuelas y de los lugares naturales donde se mueven los adolescentes, grupos de los que nadie deba estar excluido, promovidos por los profesionales, pero escuchando el sentir de los chicos y chicas, sus dudas, sus quejas y sus propuestas, espacios de encuentro y de toma de la palabra, porque cuando no se usa la palabra, se pone en marcha el acto autolesivo o el acto violento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer escucharla. Y ahora tenemos que ir un poco... Ya vamos cerrando la sesión. Y ahora, para finalizar la jornada, nuestra directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Mónica Domínguez García, va a cerrar la jornada. Muchísimas gracias a todos.